ya cumplí, pero si no estás conectado al resto del cuerpo de Cristo y si no dejas que el Espíritu Santo te guíe, está incompleta la gran comisión. Necesitamos considerar las 5 cosas. Yo se los pongo aquí yo lo veo como la mano de Dios. La mano de Dios para el mundo. Entonces, así como tiene 5 dedos, yo veo que la gran comisión, yo lo veo así. Que no veo nada. ¿Ustedes sí ven? Pues por fe. Yo veo que evangelismo es el dedo índice, porque apunta el camino, ¿no? O sea, evangelizar es señalar el camino, ¿no? Cristo es el camino. El dedo mayor, el dedo del medio es el discipulado, que es el más grande, y el discipulado es el que hace que podamos crecer en el Señor. Misiones, yo lo veo como el dedo chiquito, porque dice la Escritura, hasta lo último de la tierra, o sea, llegar a cada rincón donde el Evangelio no ha llegado, ¿verdad? El dedo chiquito es el que puede llegar a lugares, ¿no?, más difíciles. Unidad de la iglesia es el dedo donde llevamos el anillo, porque el anillo representa compromiso. Entonces hay un compromiso de unidad. Y finalmente el dedo pulgar es el Espíritu Santo, porque es el dedo que sostiene a los otros 4, o sea, ¿no? Sin este dedo no habría apoyo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos apoya para poder predicar el Evangelio, hacer discípulos, ir a las naciones, estar unidos. Sin Él está en chino, ¿verdad? Sin Él está muy difícil. Entonces yo veo que esto es, digamos, como la gran comisión. O sea, de esto se trata la iglesia. Y todo lo que la iglesia hace debe expresar esto, debe de ser por esto. Si olvidamos esto, ya no somos iglesia, ya se nos olvidó, tenemos amnesia, ¿no? Esta es la esencia de lo que el Señor nos llamó. Esta es la gran comisión. Entonces realmente yo quisiera hoy, no vamos a poder revisar las 5 áreas, entonces vamos a empezar con la primera, que es evangelismo. Ustedes tienen, el Señor les dio una propiedad maravillosa que me lleno de gozo y está precioso esa propiedad que el Señor les ha dado. Ya Jorge me dio el tour. Ya veo ese auditorio, veo el lugar que va a ser la capilla de oración, veo el lugar donde van a estar los jóvenes, que está pero increíble, todo lo que tienen para los niños, está de lujo el lugar. Entonces quiere decir que yo lo que vi es que ese lugar va a ser un granero. Entonces el granero es las personas, o sea, cada persona es como un grano. Entonces Dios quiere primeramente llenar el granero, o sea, Dios quiere que ustedes puedan llenar ese lugar. Y estamos hablando entonces de cientos de personas, si no es que miles, que van a llegar a ese lugar. Pero en un granero no tiene caso. Una vez un misionero llevó una botella llena de granos de diferentes colores, y dice, miren, se ve bonita, ¿verdad? Pero estos granos aquí en la botella, pues Dios no creó a los granos para que se vean bonitos, sino que para sembrarlos, ¿no? Entonces el granero no está para que nada más quede lleno. El granero va a ser para que finalmente toda esa gente pueda ser sembrada y pueda dar más fruto. Pero hay que llenar el granero primero. Entonces creo que es buen tiempo para que podamos revisar algunos principios bíblicos en cuanto al evangelismo, que es la manera en que ustedes van a poder llenar ese granero. Entonces aquí vienen en sus hojitas, dice evangelismo y 14 principios bíblicos del evangelismo. Vamos a empezar leyendo Marcos 16:15. ¿Ok? Marcos 16:15. Está ahí ya en la pantalla, pero también lo podemos abrir nuestra Biblia. Marcos 16:15. Aquí encontramos cuando Jesús nos deja la tarea del evangelismo.
¿Alguien lo quiere leer en voz alta? Por favor. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ok, aquí está Jesús hablando y es clara la instrucción. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces yo quiero preguntarles, ¿el evangelio hay que qué? Predicar. El énfasis es en predicar. Para predicar voy a tener que ir. Pero hay iglesias que mandan gente y esa gente no se dedica a predicar porque ni hablan el idioma. Y piensan, ya tenemos un misionero. No tienes un misionero porque el mandato es predicar y obviamente pues para predicar hay que ir, pero el hecho simple de ir no nos hace misioneros, sino lo importante es poder predicar. Entonces el mandato es predicar, esa es la acción con predicar. ¿Qué quiere decir predicar? Ok, compartir. Si quieren, me gusta usar compartir, o sea, ¿no? Hablarle a otra persona. ¿Y a quién? Según Marcos 16, ¿a quién hay que compartirle? Toda criatura. Entonces, toda criatura, ¿qué significa toda criatura? ¿Significará niños? Pues sí, los niños no son criaturas. ¿Sí, no? Puede ser niños de 6 meses. ¿Sí? Puede ser niños de 5 años. Puede ser desde el vientre. ¿Sí? ¿Querrá decir ancianos? ¿Querrá decir hombres? ¿Querrá decir mujeres? ¿Sí o no? ¿O no son criaturas? ¿Sí, verdad? ¿Querrá decir gays? Claro. ¿Querrá decir ricos, petulantes, lo que así, Donald Trump? ¿Sí? ¿Querrá decir pobres? ¿Querrá decir intelectuales que tienen 40 doctorados? ¿Sí? ¿Querrá decir analfabetos? ¿Querrá decir gente que simpatiza con el evangelio? ¿Querrá decir gente que rechaza el evangelio? ¿Querrá decir gente atea? ¿Querrá decir gente que es muy religiosa? Sí, claro. Toda criatura. Toda criatura. El mandato es comparte el evangelio. Habla del evangelio a toda criatura. A todos. Ese es el evangelismo, ese es el mandato del evangelismo. Por eso dice la palabra, predica en tiempo y fuera de tiempo. No, es que no es su tiempo, tú no sabes. Tú no sabes si es su tiempo o no. Si le compartes y te manda por un tubo, es que a lo mejor no era su tiempo, pero eso se dice después de que compartiste, no antes. ¿Sí me explico? No antes. Para Dios, el tiempo de compartir el evangelio es ¿cuándo? Siempre. Oye, es que es una persona muy engreída. ¿Qué te importa? Comparte. Oye, es que yo creo que no va a querer saber nada porque comparte. Oye, es que se ve muy feliz y pues me va a mandar. Compártele, tú no sabes. Hay gente que a veces se ha suicidado y yo tuve un tío no cercano, supe de él, que se suicidó y todos decían, pero es que era bien, era muy social, o sea, no era un hombre depresivo, era alegre, y de repente, oh sorpresa, amaneció, se pegó un tiro. ¿No? Entonces, compartir. Entonces vamos a ver, a través de esto, vamos a ver principios para que podamos ser una iglesia evangelista, una iglesia exitosa en el evangelismo. Aquí puse 14, pero después agregué 1, entonces van a ser 15. A ver si nos da tiempo, si no hasta donde lleguemos. La idea es que después podamos identificar qué puntos fuertes tiene esta iglesia y también en qué esta iglesia puede mejorar en esta área de evangelismo. Entonces vamos a ver el primer principio de evangelismo.
hacerlo una, y si quieren escribirle ahí, prioridad. Hacerlo una prioridad. Y vamos a leer la vida de Jesús. Y vamos a leer, alguien que lea así los pasajes que vienen ahí. A ver, alguien que lea Mateo 4:23, en voz alta, por favor. No se peleen. Adelante. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ok, Jesús recorrió toda la región y hacía 3 cositas. ¿Cuáles eran? Predicaba. Una era que enseñaba, la otra era ¿qué? Sanaba, y la otra era compartía el evangelio, predicaba el evangelio. Entonces, a eso Jesús estaba dedicado, a la enseñanza, a la sanidad y a anunciar el evangelio. Vamos a ver Mateo, ahí mismo, Mateo 9:35. Recorría Jesús toda la ciudad y la aldea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, dice lo mismo, ¿no? Está resumiendo a qué se dedicaba Jesús. ¿A qué se dedicaba Jesús? A enseñar, a compartir el evangelio y a sanar. Normalmente cuando él predicaba se ponía de pie y anunciaba. Cuando enseñaba se sentaba y explicaba. Y a los que estaban enfermos los sanaba. A eso se dedicaba. O sea, esa era su chamba de Jesús. Ese era el ministerio de Jesús. Entonces vemos que predicar el evangelio era algo que para él era vital, era muy importante. Me gusta mucho el de Marcos 1:35 al 38, porque es el texto donde dice que Jesús se fue muy temprano a orar a solas, ¿no? Y entonces llegaron los discípulos y dicen, oye, ya te está esperando la gente, ¿no? O sea, pues ya les gustó que estaba en Jesús y ya te están esperando, ¿no? Ya hasta hicieron los tamales, Jesús. ¿Y qué les responde Jesús? Lo que está escrito ahí. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Para que predique también allí. Y luego fíjate lo que dice. Porque para esto he venido. ¿Lo puedes repetir conmigo? Porque para esto he venido. O sea, Jesús no vino a socializar. Jesús vino ¿a qué? Predicar el evangelio. Y él estaba enfocado en su misión. Espérame tantito. O sea, aquí ya estamos muy la tendencia humana es acomodarnos, ¿no? Como Pedro esa vez que tuvieron la transfiguración, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué dijo Pedro? Vamos a hacer aquí unas enramadas, aquí vamos a acomodarnos, aquí ya está rico, man. ¿Y qué dijo Jesús? O sea, Jesús, no, vamos al valle, ¿no? Está la necesidad. Entonces aquí ya estaban cómodos con Jesús. Oye, pues síguenos platicando, síguenos contando, vamos aquí a echarnos un atolito, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? No, o sea, yo tengo que ir a otros lugares, tengo que a otras personas compartirles, porque para eso vine. Entonces fíjate cómo el evangelismo en la vida de Jesús era fundamental, pero no solamente en la vida de Jesús. Vamos a verlo también en la primera iglesia. Y ahí hay un montón de citas en el libro de los Hechos que hablan de cómo la primera iglesia estaba enfocada en anunciar el evangelio. Hechos 5:42 dice, todos los días. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Cuánto? Todos los días. Todos los días. Sería bueno preguntarnos si todos los días compartimos. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban. ¿De qué? Enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, el tema de conversación de ellos
era Jesucristo y todos los días compartían de Jesucristo. Es muy interesante esto. Y bueno, ahí puedes ir viendo en los demás versículos, son un montón de versículos del libro de los Hechos, cómo la primera iglesia era una iglesia evangelista, que compartía su fe. Entonces, estaban, ¿y por qué creen que lo hacían? ¿Por qué creen que todos los días compartían su fe? Porque estaba fresquita la gran comisión, ¿no? O sea, Jesús un tiempo, no tenía mucho tiempo, ¿qué les dijo Jesús? ¿Y di qué? Prediquen el evangelio ¿a quién? Toda criatura. Entonces estos cuates, pues, veían a un etíope funcionario y se acercó Felipe y ¿qué hizo? ¿Qué le anunció? ¿Qué le compartió a ese funcionario que iba en su carro? O sea, imagínate, iba un funcionario, un embajador que venía en su BMW, en su Rolls Royce, no sé, y se acerca a Felipe y ¿qué hace? Le comparte el evangelio y termina bautizándolo. O sea, tenían eso porque estaba fresquito que Jesús les dijo, prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces estas personas, como tomaron en serio esa tarea, en pocos años le habían predicado el evangelio prácticamente a todo el mundo de su época. En pocos años, no tenían internet, no tenían avión, no había, eran, ¿sí me explico? No estaban, y como en 30 años, dice Pablo, el evangelio que ha llegado a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, estaban obedeciendo. Ahora, vamos a ver este versículo, yo creo que nos gusta mucho a los pastores. El ejemplo del apóstol Pablo. 1 Corintios 1:17, ¿qué dice Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea que no me envió Cristo a cazar, ni a ir a las 3 de la mañana a resolver broncas, ¿sí me explico? Realmente Pablo dice, bautizar, o sea, bautizar es como básico, ¿no? Hagan discípulos bautizándolos y enseñándolos. El bautizar sería una tarea importantísima de un ministro. Y sin embargo Pablo dice, ni siquiera para mí el bautizar es prioritario. Y luego le dice a los corintios, qué bueno que no los bauticé, dice, aunque sí, me acuerdo que bauticé a algunos de ustedes. Pero Pablo dice, o sea, mi misión es predicar el evangelio. A eso me envió el Señor. Una vez platicando con un amigo pastor, no es Jorge, aclaro, pues me decía este pastor, hijo, a mí me choca que las bodas y que y le digo, sí, es que a veces siento que es como hacerle de padrecito, ¿verdad? Que los 15 años pero le digo, ¿sabes qué? Yo lo hago por una razón, porque me da oportunidad de hablar de Cristo a gente que no iría a la iglesia. Pero si no fuera por eso, pues Dios no llamó a un pastor digamos, a ese tipo de actividades, ¿sí me explico? La labor de un ministro es anunciar el evangelio. Eso es gran comisión. Jesús no dijo, vayan y casen a toda la gente y celébrenle sus 15 años y visítenlos Jesús no hacía eso. Jesús iba y le anunciaba el evangelio a los que no habían escuchado, y eso es una prioridad para la iglesia que a veces se puede perder, y la gente piensa que el pastor es para ellos, ¿no? Ya tenemos a alguien que no, la labor del ministro es asegurarse que todas las personas escuchen el evangelio. Entonces, primer principio es que el evangelismo sea una ¿qué? Prioridad. O sea, en la lista de cosas importantes que hacer para una iglesia, ¿cuál es una de hasta arriba? Anunciar el evangelio.
O sea, quítense de broncas, anuncien el Evangelio. Ok, ¿todo bien? Segundo principio es el siguiente. Ayúdenme ustedes a descubrirlo. Alguien que nos lea Hechos 5:42, que ya lo leímos, ¿verdad? A ver, para repetirlo. Perfecto, todos los días, no dejarlo. Entonces, el segundo principio es hacerlo en cada casa, todo momento. Yo lo puse así: hacerlo en cada actividad de la iglesia. O sea, ellos tenían dos tipos de reuniones en la iglesia. La primera iglesia tenía dos tipos de reuniones. Una reunión, ¿dónde era? En el templo, ¿no? Y la otra, en casas. Entonces se reunían juntos en el templo y aparte se reunían en casas, como muchas iglesias hoy en día lo hacen, ¿no? Tienen su reunión general o reuniones generales, que es en la congregación, y aparte tienen reuniones en hogares. Ellos hacían eso. Pero ¿qué hacían cada vez que se reunían, y tanto en el templo como cada vez que se reunían en las casas? ¿Qué hacían ahí? No cesaban de qué. O sea, no había ni una sola reunión donde no que se hablara de Cristo. O sea, sí. Y yo conozco un pastor en Puerto Rico que dijo, y es una iglesia muy, muy bonita, bautista, que dijo: lo que hicimos en la iglesia fue analizar si en una reunión de la iglesia no en algún momento se habla del Evangelio, no tiene caso hacer la reunión. Y fíjense lo que hicieron. Les voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Esa iglesia que les comento se llama la iglesia bautista Glenview en Ponce, Puerto Rico, que está arriba. Es una iglesia como de unas 3,500 personas, muy sana. Y ellos tienen un montón de actividades, un montón. Tienen club de motociclistas, tienen equipo de béisbol, tienen liga de fútbol, liga de básquetbol, obviamente aparte de grupo de varones, grupo de mujeres, tienen un montón de cosas. Pero ¿sabes qué hacen en cada actividad? Predican el Evangelio. Entonces, por ejemplo, hacen liga de fútbol, y padrísimo, y invitan a toda la gente, y en el medio tiempo, al final del partido, o antes del partido, en algún momento del partido, juntan a los chicos, y si están los padres también, queremos darles una reflexión, no sé qué, y 5 minutitos, Jesús, papá, papá, y casi en cada evento que tienen, siempre predican, y muy seguido gente hace ¿sí me explico? Manifiesta que quiere conocer a Cristo en el partido de fútbol, o en el béisbol. Ellos tienen también de béis, y en la última entrada o algo así, predican ahí en la cancha, se llevan y ahí comparten el Evangelio. O sea, los motociclistas, todos tienen no cesan de predicar el Evangelio. Conozco un ministerio que está en Jordania, en el Medio Oriente, y este líder de este ministerio en el Medio Oriente estaba preocupado hace muchos años porque su visión era que cada hogar y cada tienda del mundo árabe pudiera escuchar el Evangelio. Y en el mundo árabe pues hay demasiadas casas y demasiadas familias que nunca han oído el Evangelio, nunca lo han escuchado. Entonces Dios le dio esta visión de que cada tienda y cada casa debe de escuchar el Evangelio. Y tenía un equipo y hacían 1000 proyectos. Y un día Dios le habló y le dijo: si no lo hace mi iglesia, nunca tú lo vas a poder hacer, ¿eh? Necesitas involucrar a la iglesia. Y no a su iglesia local, sino a la iglesia en general. Entonces él empezó, bueno, ¿cómo puedo yo hacer que la iglesia predique el Evangelio? Y entonces Dios le dio una frase. La frase es: hacer que la predicación del Evangelio sea un compromiso diario.
¿no? Por ejemplo, se nos enseña a nosotros que diario ores, o que diario leas la palabra, o que diario tengas un tiempo con Dios, un devocional, ¿no? Se nos enseña que sea un compromiso diario y buscar a Dios todos los días. Pero no se nos ha enseñado tal vez que también sea un compromiso diario compartir el Evangelio. Y él dijo, yo voy a pedirle a las iglesias en Medio Oriente que tengan un compromiso diario de que todos los días compartan su fe. Y luego ya pensando con el Señor, ¿cómo le podemos hacer para que la gente en Medio Oriente, o sea, piensa en Medio Oriente, piensa en Islam, piensa en, es ilegal que tú le hables a otra persona de la Biblia, ¿sí me explico? Te pueden meter a la cárcel, te pueden matar. Y la visión de este hombre es, yo quiero hacer que la gente, los cristianos de Medio Oriente, todos los días compartan su fe. Y Dios le dio una idea. Lo que ellos hicieron allá fue, diseñaron unos folletos preciosísimos, y entonces empezó a enseñar en las iglesias, vamos a compartir nuestra fe. ¿Y cómo le vamos a hacer? Todos los días vamos a orar y vamos a tomar un folleto en la mano. Cuando vayas a salir, Señor, gracias, en este día este folleto es para alguien que tú me vas a mostrar. Pues llevan el folletito y su compromiso es que durante el día le van a obsequiar el folleto a una persona con una sonrisa. Ni siquiera hablarle, etcétera, sino sencillamente, oye, me gustaría obsequiarte esto, y una sonrisa. Claro, en el folleto viene página web, y viene Facebook, y viene un montón de lugares donde, bueno, cientos de miles de personas a través de ese folleto buscan la página web, buscan, y es gente que nunca antes había escuchado el Evangelio, nunca antes, y se sorprenden y se maravillan. Costó trabajo, dice, pero ahora en las iglesias, tú vas a muchas iglesias en Jordania, en Siria, en el norte de Irak, en varios lugares del Medio Oriente. Tú vas a las iglesias, así están los brothers, y en la parte de atrás hay así, como ven ahí, un stand con paquetes de 7 folletos. Y ya la gente en automático sale y se lleva sus 7 folletos, otros se llevan más, y con la comisión de que todos los días, por lo menos a una persona, le voy a compartir el Evangelio. En Medio Oriente, donde es por ley, es ilegal compartir el Evangelio. ¿Cómo la ven? O sea que dijeron, nosotros lo queremos hacer una prioridad, queremos comprometernos, y Dios les dio la manera de hacerlo. Entonces hay maneras creativas en que podemos compartir el Evangelio cada día. Muy bien, vamos a avanzar. Tercer principio. Tercer principio de evangelismo es tener clara la meta. Vamos a leer Mateo 28, 19 al 20, y vamos a ver cuál es la meta del evangelismo, porque creo que a veces, bueno, yo considero que la iglesia hemos cometido un error. Por tanto, dice Jesús, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos en todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la meta? ¿Hacer qué? Discípulos. Discípulos. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un seguidor, un aprendiz. La meta no es hacer cristianos. La palabra cristiano no es usada por Jesús. De hecho, la palabra cristiano es un apodo que le pusieron a los discípulos de Jesús.
Dicen Hechos que se les llamó, que a los discípulos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Pero Jesús no usaba la palabra y los mismos cristianos no decían soy cristiano. ¿Qué decían? ¿Soy qué? Discípulo de Jesús. Soy seguidor de Jesús, que es una gran diferencia. Ustedes, no sé si ustedes saben eso, pero por ejemplo en Medio Oriente o en los países musulmanes, ellos piensan que toda Europa, todo Estados Unidos, toda América son países que creen ustedes que son cristianos. Y para ellos Madonna es cristiano. ¿Sí me explico? O sea, es una chava que con su cruz acá. Y la mente de ellos es que, los cristianos son re pornográficos, o sea, ellos consideran que todo el mundo occidental es cristiano. Pero en realidad la meta no es ser cristiano, sino seguidor de Jesús, que es diferente. En Juan 8, 31 al 32, si quieren nada más anotarlo, no nos va a dar tiempo de leerlo, pero Juan 8, 31 al 32, Jesús nos advierte que el simple hecho de creer en Él o de haber creído en Él no garantiza que nuestra vida sea transformada. Tú nada más cree en el Señor y Jesús en Juan 8, 31 al 32 nos aclara que no pasa eso. Porque ahí dice, se los voy a citar, dice, le dijo Jesús a los que habían creído en Él, los que habían creído, y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué va a pasar? Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán ¿qué? Y la verdad, ¿qué va a pasar? Los hará libres. Entonces, ¿qué es lo que nos hace libres? Hacer una oración. Ese es el problema, que a veces nosotros damos a entender que haz una oración y ya. Y la meta no es nada más que la gente haga una oración. Y ahí es donde la iglesia hemos cometido el error de que pensamos, hubo una campaña y 100,000 gentes alzaron la mano. Wow, ya predicamos, ya cumplimos, ya se salvaron. Y Jesús, yo no veo a los discípulos a veces usamos hasta técnicas, por ejemplo, ¿hay alguna razón por la cual no quisieras orar conmigo en este momento? No, pues a ver, repite conmigo, Señor Jesús, no sé qué. Y en mi reporte ya puse un alma más, gané 100 almas, gané 200 almas para Cristo. ¿Qué? No ganaste a nadie. ¿Cuántas de esas 200 gentes van a ser seguidores de Jesús en su vida? Pues a lo mejor ninguno. Entonces, a veces ha pasado que con la presión porque como estamos en una cultura occidental empresarial, a veces los ministerios quieren resultados. Entonces, tu meta es, no sé, lograr no sé cuántas decisiones, ¿no? Y entonces, pues usamos técnicas hasta... Yo he ido a seminarios de evangelismo donde te enseñan técnicas de venta, ¿no? Cosas así como, si alguien no quiere recibir a Cristo, levante la mano, si no todos los demás hagan la oración, cosas así, ¿no? Y ya después de que le hicieron, ¿cuántos le hicieron por primera vez? Entonces, y podemos autoengañarnos pensando que ya evangelizamos. En Medio Oriente se dieron cuenta que muchas veces llevaban a musulmanes a hacer una oración, pero esos musulmanes en máximo 5 años regresaban al Islam. Entonces, no, ya ganamos a 3,000 musulmanes, pero pasaron 5 años y ya todos los 3,000 ya otra vez son musulmanes. ¿Qué está pasando? Entonces el líder se dio cuenta, es que no están discipulados, no entendieron el evangelio, no entendieron su decisión, nada más los hicimos hacer una oración, pero no entendían qué estaban haciendo. Ni seguimiento, ni se explicó nada. Entonces lo que hicieron fue cambiar totalmente la estrategia y empezar primero a entablar una relación con las personas, a resolverles todas sus dudas y a no guiarlos a la oración hasta que ya estuvieran como claros de qué significa ser un seguidor de Cristo. Y cuando ya estaban listos, entonces ahora sí, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? Sí. Y órale,
vamos a orar y ahí te acompaño. Y entonces el fruto es que ahora muchos de ellos son pastores, ¿sí me explico? Son siervos del Señor. Entonces a veces olvidamos cuál es la meta, que es hacer ¿qué? Discípulos. Entonces esto es interesante también, es un principio importante. Aquí vemos, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? Cómo ya hay una estrategia más de seguimiento, de resolverle dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a decir cuál es mi teoría personal, o sea, cómo yo lo veo. Yo pienso que cuando una persona a veces oye el Evangelio por primera vez es como si fuera la concepción, o sea, como que la simiente de Dios se planta en su corazón, o sea, oye el Evangelio y le impacta. Pero para que la persona nazca de nuevo, la concepción, o sea, eso que fue sembrado tiene que crecer, si se riega, y entonces la persona es cuando ya nace de nuevo. Cuando nace de nuevo es cuando hay el cambio total. Entonces no nada más porque la persona fue concebida espiritualmente quiere decir que ya, sino que hay que regar eso para que haya el cambio y la persona diga con ustedes: oye, yo quiero seguir a Cristo, o sea, yo quiero darle mi vida al Señor. Y entonces ahí ya nació. Para mí nace ahí, no nace cuando alza la mano, cuando responde. Esa es como la concepción, es donde inicia. Pero entonces ya se embarazó de Cristo, digamos, y como dice Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, hay que distinguir cuando las personas se embarazan de Cristo, por así decirlo, a cuando ya realmente nacen y realmente cambian y realmente les cae el 20. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante esa labor de acompañamiento, para poder que la persona saque sus dudas, saque sus temores, saque sus cosas, ¿verdad? Y entonces pueda realmente tener ese cambio. Qué importante es esto de acompañarles. Bueno, ¿vamos bien? Ok, siguiente principio. Sería el siguiente. Enfatizar a Cristo y no ¿una qué? Religión, ok. Yo puse enfatizar a Cristo, no una doctrina. Muchas iglesias están constituidas sobre una base doctrinal y su énfasis es una cierta doctrina. Y Jesús no los llamó a ser defensores de una doctrina, sino proclamadores de la persona de Jesucristo. Un estilo de alabanza, por ejemplo, no debe ser el énfasis de una iglesia. Claro, cada iglesia puede tener un estilo de alabanza diferente, ¿no? Pero no puede ser que eso sea su énfasis, o que su énfasis sea en la sanidad, o su énfasis sea en los milagros, o su énfasis sea en que si la salvación se pierde o no, que su énfasis sea en ciertas cosas. Todas esas son como cosas secundarias. Pero el énfasis de una iglesia es la persona de Jesús. Y yo he visto que hay iglesias bautistas que cuando se dedican a predicar a Cristo, Dios las bendice y crecen y se multiplican. Y he visto iglesias pentecostales que cuando se dedican a predicar a Cristo, Dios las bendice y se multiplican y todo eso. Pero también he visto iglesias bautistas que cuando se dedican a predicar la sana doctrina, hermano, lo que quiera que signifique, porque ni siquiera sé exactamente qué significa, se mueren. Pero también he visto iglesias pentecostales que se dedican a predicar su sana doctrina o su santidad o lo que sea, y se mueren también. Porque el énfasis no es ese.
El énfasis es Jesucristo, la persona de Jesús. No me va a salvar la sana doctrina, como lo que no sé si estoy dándome a entender bien. O sea, tenemos que hablar sana doctrina, pero la doctrina más sana es la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? No hay doctrina más sana que Cristo. Lo que Él es, lo que Él hizo por mí y lo que Él enseñó para vivir. Si no te ajustas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, estás divagando. Y muchas iglesias se sustentan en algún versiculito del Antiguo Testamento, ni siquiera del Nuevo, del Antiguo Testamento. Y a veces la predicación es, sí me explico, que un proverbio por acá o algo de por allá, y no es el sustento de la persona de Jesús. En nuestra predicación tiene que ser Cristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar, ¿qué? A Jesucristo. A Jesucristo. Amén. ¿Qué dice Romanos 1 del 1 al 3? Por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es Mateo. Romanos 1 del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ok. Vamos a leer lo primero. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? El evangelio. O sea, ¿cuál era el centro de Pablo? El evangelio. El evangelio había sido prometido desde el Antiguo Testamento. Y el evangelio, según el versículo 3, ¿de qué se trata? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, con el Espíritu de santidad, etc. Entonces, el tema del evangelio es el Señor Jesucristo. Ese es el tema de la Biblia. O sea, de eso habla la Biblia. Ese es el tema central. Entonces, mi alabanza tiene que girar alrededor de ¿quién? Mi enseñanza hacia los niños tiene que girar alrededor de ¿quién? El tema de nuestros estudios debe girar alrededor de ¿quién? De Jesús. Eso es muy importante. 1 Corintios 15 del 1 al 8. A lo mejor es una confirmación solamente. Primera Corintios 15 del 1 al 8. Dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Entonces aquí habla, mira, hay un evangelio que es el que les prediqué y es en el que hay que perseverar. Y luego nos dice Pablo, ¿cuál es ese evangelio? Dice, porque primeramente les enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuál era el tema central del anuncio de Pablo? Cristo. ¿Y Cristo qué? Muerto por mis pecados, resucitado conforme a las Escrituras, cumpliendo lo que decía el Antiguo Testamento. Ese era el mensaje básico de Pablo. Y todo lo demás era, bueno, cómo vivo como discípulo, ¿no?, de Cristo. Pero el tema, Jesús. Entonces el evangelio tiene que ver con lo que Jesús es, lo que hizo y lo que enseñó. Aquí hay una... pues ahí no lo había visto.
Jesús es la piedra angular, dice la Biblia, donde descansa todo el edificio. Entonces, nosotros a veces los evangélicos nos parecemos a los católicos. Entre los católicos hay muchas órdenes católicas, ¿sabían eso? Los, no sé, Notre Dame, creo que la fundó los de la Santa Cruz, o los de la Orden de la Santa Cruz, y están las Carmelitas Descalzas, y están la Orden de Ignacio de Loyola, y tienen un chorro de eso, me parece que son 41 órdenes católicas, de las cuales solamente una es la Compañía de Jesús. Es decir, es como ilógico, tienes 41 líneas y nada más una es de Jesús, entonces las otras 40 ¿de qué son? O sea, es como que... Pero creo que a los evangélicos a veces nos pasa un poquito, iglesia de la no sé qué, iglesia de la no sé qué, iglesia de la no sé qué, ¿y cuál de todas es de Jesús? ¿Qué no se supone que Jesús es nuestro tema central? ¿No? Entonces no podríamos identificarnos con ninguna otra bandera que no sea Jesús. Y muchas veces podemos caer en que nuestra bandera es cierta doctrina y ya no es Jesús. Y entonces queremos predicar nuestra doctrina. Y una vez me pasó que llegué a un aeropuerto aquí en los Estados Unidos, en Milwaukee, y te bajas estabas ahí ya para salir del aeropuerto y se acercaban contigo unas personas, no sé de qué iglesia eran, y pero era una doctrina en específico, pero discutiendo, no eran testigos de Jehová, se supone que eran como evangélicos, pero neciamente como queriendo que yo aceptara su punto de vista doctrinal en algo, y estaban dizque evangelizando, pero su evangelismo no era hablarme de Jesús, su evangelismo era hablarme de una vez salvo, siempre salvo. No sé si me explico. Y como queriéndome a fuerza que yo creyera eso. La Biblia dice que somos salvos por creer en Jesús, no creemos salvos por creer que somos salvos. ¿Se entiende? Es claro. El que cree en Él no se pierde, no en el que cree en su salvación. O sea, no me estaban anunciando a Jesús, me estaban anunciando en creer que eres salvo. Un punto de vista muy específico, y neciamente, y usted, y no era la persona de Jesús, la persona maravillosa de Jesús. Entonces, la piedra angular es Jesucristo. Él es el centro del mensaje. Yo incluso me pasó que hace como 3 meses empecé con las bienaventuranzas y de ahí me seguí con todo el sermón del monte, y llevo como 3 meses en la iglesia que el centro de mi predicación es lo que Jesús enseñó, y de ahí hago comentarios en el Antiguo Testamento que decía de eso y qué dicen, digamos, los apóstoles, ¿no? Pero el centro es Jesús y lo que Él enseñó, y lo demás es como si fueran sombras de eso o extensiones, pero el centro. No saben qué rico nos ha caído en la iglesia el centrarnos en Jesucristo, y obviamente nos ha traído también mucha gente nueva. Bueno, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es importante que podamos ver a las personas como Jesús las ve. Ver a las personas como Jesús las ve. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo ve Jesús a las personas? Claro. Mateo 9:36 nos dice cómo ve Jesús a las personas. Dice, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Así las ve el Señor. Tuvo compasión porque estaba viendo su condición. Gente desamparada, gente dispersa, igual que una oveja sin pastor. Y así está el mundo, amados. Yo ayer con los varones hablábamos de la pornografía. Y hablábamos cómo la pornografía es una industria de miles de millones de dólares dirigida por gente que le vale sorbete, que le vale cacahuate, le vale M, la vida de las personas. Lo único que les interesa es hincharse los bolsillos de dinero, para lo cual tienen toda una campaña para enganchar a la gente a la adicción a la pornografía. Y hay millones de personas, millones, o sea, no sé si el 80 o 90% de la juventud está enganchada a la pornografía, están contaminando la mente, están echando a perder posiblemente su futuro matrimonio. ¿Sí me explico? Se están desensibilizando sus cerebros, se están volviendo crueles, está habiendo toda una perdición en su vida por ese gancho que está enriqueciendo a unos cuantos que les vale. Pero toda esa multitud de personas están siendo engañadas. Le están vendiendo, como cuando llegaron los españoles y con los indígenas que les intercambiaban espejitos por oro. Dame tu oro y te doy mi espejito. Y, ay, qué bonito tu espejito. Y era un engaño, o sea, no puedes comparar lo que vale el oro con lo que vale el espejito. Y mucha gente hoy está dando su oro por espejitos. Está dando su juventud, su energía, su espiritualidad, todo por un espejito. Es cierto que las personas están desamparadas y dispersas. Es cierto que las personas están como ovejas sin un pastor. Y por algo Jesús nos comparó a las ovejas, que las ovejas no son tan listas como para vivir sin pastor. O sea, son muy tontas. Las ovejas son muy tontas. Somos tontos. Las ovejas, si ven una bolsa de plástico, no sé si alguno de ustedes allá en su rancho grande tenía ovejas. ¿Sí? ¿Alguno te vio ovejas? ¿Sí? ¿Tu papá? No sé si te habrá contado que la oveja, si una bolsa de plástico se la come y se ahoga porque se comió la bolsa. O sea, la oveja no discierne bien. No discierne. Necesitas cuidar a la oveja porque si no come lo que no debe comer, se mete en problemas. La oveja necesita ser guiada. Y los humanos necesitamos que el Señor nos guíe, porque si no, andamos comiendo lo que sea, andamos espiritualmente hablando, andamos metiéndonos en problemas. Somos ovejas locas. Bueno, no son locas, son distraídas. Necesitamos el pastoreo de Jesús. Y así es como yo creo que hay tres tipos de cargas que tenemos en cuanto a compartir a la gente. La peor es la religiosa. O sea, hay gente que tiene una carga de compartir a otros, pero su carga es religiosa. O sea, no les interesa a la gente como tal, que la gente sea transformada, salvada, consolada, ayudada, sino más bien nos interesa que nuestra doctrina la reciban otros. Es como la carga religiosa. Los fariseos dice que viajaban cielo y tierra para hacer un prosélito y luego lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. O sea, tenían una carga por predicar, pero no era por amor a las personas, sino era para establecer su banderita en otros lugares. Entonces, esa es la carga que el Señor no quiere que tengamos. Luego viene la carga natural. La carga natural es, por ejemplo, tú lo puedes ver cuando en Juan capítulo 1, que no me acuerdo, creo que es Juan que conoce a Jesús. Y Juan, ¿por quién fue? Por Pedro, ¿no? Vente, hemos encontrado el Mesías, ¿no? O sea, lo natural es que cuando tú encuentras a Jesús, a la gente, a tus brothers, a la gente que amas, les digas, oye, vente, ¿no? Es la carga natural. Como la samaritana que dice que fue con los hombres de la ciudad, les dijo, me dijo todo, ¿no? Ay, a ver, no será, vénganse. Y viene la carga sobrenatural, que es la que el Señor nos quiere dar, que la puedes ver en Romanos 9, en el capítulo 9 de Romanos, donde Pablo dice
si se pudiera que yo fuera anatema y que mi pueblo conociera, dice Pablo, lo haría. Él tenía una carga de que la gente conociera, y era gente que rechazaba, era gente que no eran, como dice Pablo, me es impuesta necesidad, ¿no?, de hablarles de Jesús. Entonces yo creo que esa es la carga que el Señor quiere poner en nosotros. Bueno, ¿vamos bien? ¿Ya se cansaron? Vamos a la que sigue. La que sigue me gusta mucho. Fíjense lo que dice Lucas 15 del 1 al 2. Este pasaje como que lo había yo visto de noche y hace poco me cayó el 20. Todos los colaboradores de impuestos y pecadores, ¿quiénes? ¿Quiénes? Cobradores de impuestos y pecadores. O sea, se acercaban a Jesús para escucharlo. ¿A quién atraía Jesús a sus reuniones? ¿Quiénes eran los que llegaban a la reunión? Los pecadores. Pecadores y cobradores de impuestos. O sea, es que te cuenta que llegue, no sé, los del PRI, la plana mayor del PRI en México. O los dealers, pero no de carros. Y llegaban y les gustaba llegar. Yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que eran masoquistas? ¿O por qué les gustaba llegar a escuchar a Jesús? Que quizás tocaba el punto más débil de ellos. Sí, claro. Y Jesús, yo no creo que Jesús les hacía el feo. ¿Tú sí? Este es el más corrupto del PRI. No, este es... Ay, no. Yo creo que si Jesús predicara ahorita así y viéramos la congregación, nos espantaríamos, porque seguramente llegaría gente con los pelos así, seguramente llegarían otros con unas fachas, ¿verdad? Y estarían interesados en escucharlo. Y luego fíjate, los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar. Y fíjate de qué acusaban a Jesús. ¿De qué lo acusaban? Los recibe. Yo una vez estuve en una iglesia donde iba yo a llevar a una mujer anciana china que estuvo 20 años presa por su fe en Jesucristo, una héroe de la fe moderna. Y antes de llevarla me dijeron, pero por favor que no vaya a llevar aretes y collar, porque si no, no la podemos recibir. Para decirles que están tontos ustedes, para decirles eso, ¿no? Ustedes en confianza no se lo pude decir a ellos, ¿verdad? Pero están tarados. O sea, es una héroe de la fe y te estás fijando si tiene collar. Pues obviamente si se fijan, si una anciana héroe de la fe tiene collar, si no, no. Entonces, obviamente tú crees que los pecadores se van a acercar a esa iglesia, ni de relajo. Porque yo creo que les hacen una examinada de rayos X así, desde que entran y les hacen. Claro. Y a Jesús lo acusaban de que hacía ¿qué? Recibe a los pecadores. Es que llegaron unas chavas en minifalda que no es posible que... Claro, si ya es la hermana de hace 5 años que está congregando, si llega en minifalda, hermanita, por favor, usted reaccione. Pero si están llegando gente nueva, ¿qué te importa que vengan en minifalda? ¿Qué te importa que lleguen amanerados? ¿Qué te importa que ya sepas todo el mundo que es el... Qué bueno que llegó. Recíbeles. ¿Y qué más hacía Jesús con ellos? No solamente los recibía, sino ¿qué más hacía? Comía
De ahí se iban al buffet y estaban en la mesa y puras chelas, excepto Jesús, su Coca-Cola Diet. De todos los demás su chela. Y los fariseos, ¿qué hacían? Santa María, del pecado concebida, no sé, se espantaban. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre Jesús y a veces la iglesia? Entonces, un principio es, ¿cuál es? Relacionarnos con las personas. Esta foto que están viendo es igual, este es un líder que conocemos en Medio Oriente. Y él ha ganado a muchísimos musulmanes para Cristo, que ahora sirven al Señor. Pero ¿sabes cuál es su estrategia? Come con ellos, toma cafecito, se relaciona con ellos. Y en la amistad empiezan las preguntas. Y hablar de Cristo empieza a ser natural. Pero no llega con una Biblia acá, ¿verdad?, a tocar. Vengo a hablarle. Sino que hay una relación con ellos. Creo que eso es bien importante. Pero necesitamos relacionarnos con las personas. Oye, pero es que van a sacar la chela. Pues sí, pues ¿qué querías? Oye, pero es que, pues sí, son pecadores. A eso se dedican. Pero necesitamos empezar otra vez a que vengan a la casa, ir a su casa. O sea, necesitamos convivir con la gente que queremos alcanzar. Como dice alguien, identificarnos sin perder nuestra identidad. Pero si queremos alcanzarles, no podemos alcanzarles de lejitos. Te invito a mi iglesia. Pero yo no puedo acercar a ti. No, ¿cómo crees? Come, convive, invítalos a tu casa, ¿verdad? Y háblales de Jesús. Tráelos a la iglesia ya evangelizados, ya para caminar con Jesús. Pero tú compárteles, tú háblales de tu experiencia. Yo era ciego y ahora veo y fue Jesús el que me salva. ¿Cómo ves? Y háblales de Jesús, relacionarnos con la gente. Muy bien. Siguiente principio. Asegurarnos que estamos dando, o sea, que no estamos haciendo lo que dice lo que vemos ahí en el cuadrito, ¿verdad? Sí. Asegurarnos que estamos dando. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas nuevas. Entonces, ¿qué hay que darle a la gente? Buenas nuevas. Pues buenas noticias. Buenas noticias. ¿De qué le tienes que hablar a un católico? ¿De que deje las imágenes? En su momento, ya que sea seguidor de Jesús, vas a abordar el tema, oye, las imágenes, y él se va a dar cuenta. Pero el tema con el católico no son las imágenes. Es que las imágenes es idolatría. Sí, lo sabemos todos. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que ese católico necesita saber? Sí, o sea, en tu vida hay solución, y la solución es en Jesús. En Jesús encontramos seguridad, en Jesús encontramos puerta abierta para con Dios, en Jesús encontramos un cambio, en Jesús encontramos libertad. Fíjense, Lucas 4, cómo arrancó Jesús su ministerio. Lleno del Espíritu Santo. Ajá.
Lucas 4:18. Este es el primer texto que Jesús lee para iniciar su ministerio. Y es donde nos dice a qué vino. ¿Y qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido, ¿para qué? ¿Dar qué? Buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, ¿a quién? A pregonar libertad, ¿a quién? Y vista, ¿a quién? Y poner en libertad, ¿a quién? A predicar el año agradable del Señor. Estos son lo que necesitamos anunciar a las personas que pueden encontrar en Jesús. Buenas noticias, sanidad del corazón, vista, libertad, salvación. ¿Sí me explico? Incluso hay que definir la palabra salvación, porque le dices a un inconverso salvación, tal vez no sepa qué quiere decir, pero aquí está más fácil. Mira, buenas noticias, libertad, sanidad a tu corazón que está quebrantado, ¿no? La buena voluntad de Dios en tu vida, que tú puedas estar bien con Dios. Eso es lo que tenemos a través de Jesús, buenas noticias. ¿Vamos bien? Ok, vamos a seguir. Siguiente principio. Ok. Para descubrirlo, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 9. (19 al 23). Aquí está Pablo diciéndonos cómo le hace Pablo. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 9, 19. Dice Pablo. ¿Alguien lo quiere leer? 19. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo, para ganar a mayor número. ¿Para qué? Para ganar. Ganar. La Biblia dice: el que gana almas es sabio. Ganármelo. Hay que ganar a la persona. Ganársela. Y aquí Pablo habla de renuncia a ciertos aspectos de su libertad para poder ¿qué? Ganar. A ver, a ver, vamos a ver cómo es eso. Verso 20. ¿Quién lo quiere leer? Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Ok. Él cambia, digamos, él se adapta. ¿Para qué? Ganar. Para ganar. O sea, a Pablo más que ganar el argumento, le gustaba ganar a la persona. Entonces, si tú eres de los que te importa mucho la ley, no sé qué, pues yo me adapto para poderte ganar. Pero luego ve lo que dice el verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Para qué? Para ganar a los que Ganar. Oye, tú eres de los que les vale. O sea, de los que... Entonces yo me adapto a ti, no porque a mí me valga, sino porque yo me adapto. ¿Para qué? Para ganarte. Verso 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos, y me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Del 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Copartícipe de qué?
El Evangelio, ¿no? O sea, para cumplir la gran comisión, para que yo pueda predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cuál va a ser el principio aquí? ¿Adaptar qué? Póngale ahí. Adaptar mi lenguaje, mis métodos, mis estilos, ¿a quién? A las personas que quiero alcanzar. Cuando yo era joven, fui a muchos viajes misioneros. Entonces, me acuerdo, a mí en mi iglesia donde yo estaba, teníamos unas adoraciones bien bonitas. Incluso me acuerdo de una que en mi boda la cantamos, que decía, toda la tierra te alaba. ¿Te acuerdas por qué? Los montes y collados te bendecirán y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor, te alabaré. Y así iba. Entonces yo me la aprendí a tocar entonces fui con un amigo a Chiapas, a la selva de Chiapas, a predicar allá en las zonas muy rurales de Chiapas. Y entonces llegábamos así a las pequeñas iglesias y queremos compartirles un canto, hermano. Y nos poníamos mi amigo y yo, toda la tierra te alabará, así con las dos guitarras. ¿No? Mi amigo le hacía el requinto un poquito, y yo y aquí nosotros bien metidazos en la oración, y la gente así. ¿Ya terminaron? Casi, ¿no? Y pasaban ellos y puntata, mi Cristo, yo te. Y ahí le estaban los hermanitos, pero mi Cristo. Pues obvio, quiero alcanzarles a ellos, pues no voy a llegar con no voy a llegar con Gilson, ahí a Chiapas, ¿verdad? La selva de Chiapas. Pues tengo que llegar con su música, con su estilo, tengo que adaptarme yo a ellos. No tengo que llevar mi estilo de cristianismo y enseñarles, a ver hermanos, cantemos el himno 418, ¿no? ¿Cuál himno 418? Si a ellos les gusta la música, pues sí, ¿no? Firme hacia adelante, desde la fe, porque obviamente no es su lenguaje musical, ellos no entienden esa música, ni yo tampoco a veces. Entonces yo tengo que llegar, a mí como hay cierta música que me pega en el alma, pues hay música que a ellos les pega en el alma. Si quiero alcanzarles a ellos, ¿qué música voy a usar? ¿La mía? La de ellos, el lenguaje de ellos. Jesús, ¿en qué idioma compartía? O sea, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma está escrito? En griego, pero no sé si ustedes sabían que había dos tipos de griego. El griego clásico, que era el que usaban los filósofos, y el griego común, que se le llamaba el griego koiné, que era el griego del pópulo. ¿Cuál creen que usaba Jesús? El pópulo. No hablaba griego clásico Jesús. O sea, no, el Nuevo Testamento no está en griego clásico, no está en aquí términos, está en lenguaje popular. ¿Quieres alcanzar gente? Hay que usar una Biblia, la más sencillita, que se entienda, que sea del lenguaje de la gente. Hay que usar ejemplos cotidianos de la gente, hay que hablar en el idioma de la gente y adaptarnos a nuestro estilo, nuestro canto, nuestros horarios. Una vez una hermana de China me decía, para alcanzar chinos en Estados Unidos tienes que hacer reuniones en horarios bien raros, porque los chinos trabajan muy fuerte. Entonces, si tú haces tu reunión el domingo en la mañana, para alcanzar chinos, no te va a llegar ni un chino, porque el domingo en la mañana todos están en su restaurante, trabajando. ¿Quieres alcanzarlos? Pues a lo mejor vas a tener que hacer la reunión el lunes a las 9 de la noche, o no sé si me explico. Hay que adaptarse a quien yo quiero alcanzar. Entonces, qué importante, ¿verdad? Nehemías 8:8 dice que le daban sentido a la lectura de tal manera que la gente lo entendiera. Entonces, qué importante es este principio. Bueno, vamos a correrle porque ya se nos va el tiempo. Otro principio que también es poderosísimo es
un recurso irrebatible. ¿Saben cuál es? El testimonio, tu testimonio. Hay una iglesia, la iglesia de Saddleback, creo. Siempre hay un testimonio, ya sea que alguien lo dé o ya sea que el pastor en su prédica lo mencione, pero siempre se da el testimonio cortito de alguien, cómo Cristo cambió su vida, siempre. Y como dice Jesús, ve a tu casa, cuéntales a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo y cuán grandes cosas el Señor, o sea, dales tu testimonio. Eso nadie te lo puede rebatir. Y necesitamos hablar el testimonio, ese es otro tema, pero necesitamos dar el testimonio con lenguaje para inconversos. Yo estoy practicando esto del testimonio en la congre y de repente batallo con algunos porque pasan y, hermanos, yo quiero decirles que yo conocí a Cristo porque Cristo se me manifestó. Entonces está el inconverso ahí sentado y Cristo se te manifestó. O sea, está imaginando que se le apareció Jesús o no sé qué se le está imaginando, ¿no? Y no lo decimos de una manera, o sea, el testimonio hay que darlo en qué tipo de lenguaje. Ajá, pensando en el inconverso. Un ejercicio que nosotros hicimos una vez en la congre, que fue muy bueno, les dije a todos los líderes, este domingo ustedes van a ir a la congre, pero van a ir con ojos de inconversos. O sea, ustedes tienen que ponerse en los zapatos de un inconverso y desde que entran, hagan de cuenta que ustedes son antes de Cristo, o sea, cuando eran inconversos y entran a la congregación. ¿Cómo sería para ustedes la experiencia de ir a la congre como inconversos? ¿Cómo te saludan? Los cantos, las letras de los cantos, la predicación, el lenguaje que se usa, o sea, y luego hicimos el ejercicio y nos resultó interesante, ¿no? Pudimos darnos cuenta de algunas cosillas ahí que a veces para un inconverso podrían ser totalmente incomprensibles, ¿verdad? Y el testimonio hay que aprender a darlo cortito, poderoso, antes de Cristo, cómo conocí a Cristo y cómo es ahora mi vida. 3 minutitos. Y con lenguaje que y entonces si hay una persona que está batallando con soledad y tú le dices, pues mi vida era, yo tenía mucha soledad. El que está batallando con soledad dice, esto es para mí. Si tú le dices, yo estaba enganchado a las drogas, pues el que anda por ahí en drogas, esto es para mí. Si tú dices, es que mi matrimonio ya está a punto de deshacerse, el que está ahí batallando, esto es para mí. Ahí empiezas con la necesidad que Jesús suplió en ti. Luego breve, ¿no? Una persona me invitó, me hablaron, no sé qué, y yo entendí, y pues decidí que yo le iba a dar mi vida al Señor, y ahora ha habido estos cambios. Poderoso. Eso no debe de faltar, eso es un gran recurso. Por eso dice en Apocalipsis que le vencieron al diablo con la sangre del cordero, menospreciando su vida hasta la muerte y con la palabra de su testimonio. Eso le quita argumento al enemigo. Bueno, ya vamos a terminar. Siguiente principio. Ya se nos fue el tiempo. Fíjense cómo dice en la de abajo, Hechos 2:47 en la Reina Valera contemporánea. Fíjense lo que dice ahí. Habla de los primeros cristianos y dice, alababan a Dios y ¿qué más dice que hacían? Brindaban ayuda a todo el pueblo. Lo mismo que hacía Jesús. ¿Jesús qué hacía? Sanaba a los que estaban enfermos, ¿no? Y los primeros cristianos brindaban ayuda a todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? Como consecuencia de eso, cada día el Señor añadía a la iglesia. Entonces, ¿cuál es este principio? Suplir, ¿qué creen? Necesidades de las personas.
suplir necesidades. Necesitamos ser, ese es un tema en sí mismo que después, a lo mejor mañana vamos a platicar el domingo. Pero Jesús cuando Jesús dice, ustedes son luz, ustedes son la luz del mundo, después nos dice cuál es la manera de brillar. Y básicamente dice, para que la gente vea sus buenas obras, vean sus buenas obras. O sea, la manera en que somos luz es porque hacemos bien a los demás. No somos luz nada más porque somos muy santos. Si yo nada más soy muy santo, pero no hago bien, no soy luz. La manera de ser luz es porque ayudo a los demás. Ahí es donde dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando ven que el cristiano es el que les ayudó cuando estaban con la llanta ponchada, dice ponchada aquí, ponchada. Cuando ven que es el cristiano el que iba con las bolsas del supermercado, déjame le ayudo. Gracias, vecino. Cuando ven que es una iglesia la que a lo mejor se preocupa por los homeless o que se preocupa por los niños que están mal en sus grados escolares, les trata de ayudar. ¿Sí me explico? Cuando la iglesia, ya sea como institución o ya sea individualmente, nos ocupamos en hacer bien a otros, es ahí donde la luz brilla y es ahí donde la gente se siente atraída hacia la luz. ¿Ok? Bueno, ya vamos a... Nada más los demás se los doy para que podamos hacer rápido un ejercicio. Entonces, el siguiente, si lo quieren anotar nada más, es dar lugar a la ayuda sobrenatural de Dios. Dios quiere testificar junto con nosotros con milagros. Entonces hay que dar lugar a eso. Siguiente, entender la guerra espiritual. Este es otro tema importantísimo, pero hay una guerra espiritual y necesitamos usar las armas espirituales, porque si no, ahí es donde podemos perder. Estar preparados para dar razón de nuestra fe. Cuando te pregunte un ateo, cuando te pregunte un agnóstico, cuando te pregunte un católico, que tú puedas saberle responder. Es dar razón de tu fe, no es estar listo para decirle las 20 razones por las cuales él es un tonto, sino más bien es las 20 razones por las cuales tú crees lo que crees, que es diferente, ¿no? Estar preparado para argumentar en contra, más bien es argumentar a favor de lo que tú crees. Y por otro lado, me encanta, tener una visión clara para los niños. Creo que ustedes, no tengo que hablar del tema porque ustedes la tienen. Tienen mucho, claro, muchas cosas que ya vimos las tienen. Es para reafirmar. Y de esto tal vez hable mañana. Dar para las necesidades de otras iglesias y ministerios. Porque en el dar es como recibimos. Y el único comentario que voy a hacer de esto ahorita es: el dar de a de veras es cuando damos fuera de nosotros mismos. Cuando damos para nuestra iglesia claro, es muy bueno, necesitamos hacerlo, nuestros diezmos y eso. Pero finalmente estamos dando para nosotros. ¿Sí me explico? Cuando además de eso damos más allá al que no nos puede recompensar, ahí entramos en una dimensión del dar que desata una gracia especial sobre nuestras vidas. Y les doy nada más el testimonio de que en nuestra iglesia estamos parecidos a ustedes, estamos en un proceso de construcción.
Y yo el domingo pasado le lancé un reto a la iglesia y el reto era que íbamos a dar, pero no para la construcción. Les lancé el que como iglesia podamos, antes de que termine fin de año, financiar 1000 nuevos testamentos que se van a mandar a Medio Oriente. Y les dije, en un momento donde ya estamos a punto de comenzar a construir, parece locura que en vez de pedirles para la construcción, les pida para que demos evangelios en Medio Oriente. ¿Sí me explico? A gente que ni conocemos. Vamos a regalarles 1000 nuevos testamentos. Pero ¿saben qué pasó ese día? Que llegó una persona y me dijo, pastor, esto es para la construcción. Y me dio un bonche así. Se lo di al tesorero, a la construcción. Y ya le llamé en la tarde, ¿yo cuánto fue? 100,000 chuchulucos, 100,000 pesitos. Nada más, ¿sí me explico? Y yo lo estaba haciendo porque ese día yo enseñé lo que Jesús dijo, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo. Con la misma medida que midas te volverán a medir. Queremos que Dios nos ayude en esta obra local, entonces hay que ayudar a otras obras. Así de fácil, ¿no? Y fíjense, bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos en sus hojas, en la parte de hasta atrás, viene un ejercicio que vamos a usar los minutitos que nos quedan para hacerlo. Pues váyanse a la última página. Mi oración, y yo creo que ese lugar que Dios les ha dado es un granero que se va a llenar y que de ahí van a salir las semillas para muchos lugares. Así que esa es la oración. Entonces vamos a ver las últimas 4 preguntas. Dice, ¿cuáles son las fortalezas de esta iglesia que la pueden hacer exitosa en el evangelismo? ¿Pueden anotar ahí lo que tú consideras que son las fortalezas de esta iglesia para evangelismo? Vida Nueva South Bend, ¿qué fortalezas tiene en el evangelismo? ¿Quieres venirte, Jorge? No sé si este ejercicio tú quieras. Yo no voy a hacer nada más que lo anoten, pero si tú quieres hacer algo. No, eso no. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué oportunidades de nuestro entorno nos pueden ayudar para el evangelismo? O sea, ¿qué está pasando en la comunidad alrededor nuestro que podría ser una buena oportunidad para nosotros, para que podamos compartir el evangelio? La mayoría de la gente que se entrega a Cristo lo hace cuando está pasando por una situación difícil. Entonces las situaciones difíciles de la comunidad pueden ser oportunidades para que la iglesia llegue a ayudar y pueda llegar con el evangelio. Tres.
qué debilidades tiene esta iglesia que nos pueden estorbar o nos están estorbando para el evangelismo. Mejor hay áreas que estamos mejorar porque nos están estorbando. Y la última, amenazas que nos puedan obstaculizar. O sea, no sé si haya situaciones fuera de la comunidad que nos la ponen difícil para tratar de evangelizar. Hay que identificar qué es para estar consciente. Ok, ahora vamos a hacer, regresense una página antes y les voy a pedir que, aquí están todos los principios, que rápido le pongan a cada principio una calificación, cómo nos calificamos como iglesia, o sea, ¿sí me explico? Y rápido la razón, ¿no? Entonces, estamos haciendo el evangelismo una prioridad, ¿qué calificación le pones y por qué? Rápido. Y así todos los principios. No le ponga nombre porque me gustaría que eso que dice autoevaluación, si lo llenan todos, que me lo den, arranquen esas dos últimas hojas de su material y si me dan esas dos hojas llenas, me va a servir mucho para saber en dónde estamos como iglesia. O sea, no se adornen y le pongan 10 a todo, ¿no? Tenemos demasiadas cosas que mejorar, que corregir. ¿Cómo estamos en el evangelismo como prioridad en nuestra iglesia? Le estamos dando prioridad del 0 al 10. En cada actividad de la iglesia estamos enfatizando el evangelismo. Todos tenemos clara la meta. Estamos enfatizando a Cristo y no una doctrina, o no estamos vendiendo más a la iglesia que a Cristo. Estamos viendo a las personas como Jesús las ve. Nos estamos relacionando con otras personas. Nos estamos asegurando que estamos dando bien las buenas noticias. Adaptamos nuestro lenguaje, métodos, estilos hacia la gente que estamos alcanzando. Estamos usando los testimonios como un recurso.
a lo mejor lo que hacemos los domingos cuando empezamos la reunión, supliendo necesidades de las personas. Y